Bien, don Jorge. Bien, presidente. Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda del día de hoy. Tenemos tramitar hoy día la nueva ley de copropiedad. Así que, don Jorge, tenemos cuenta y por favor también nos hace la presentación junto con yo en lo personal, saludar a todos los asistentes. Quiero que también le reiteren nuestros afectos, nuestros saludos de recuperación a Alejandro, don Jorge, como Sí, comisión para que sí, hemos le mantenido sigamos contacto. Sí. le sigamos manifestando nuestra preocupación por él también para que se recupere rápido. Tiene Alejandro, la palabra. Alejandro se complicó con un tema pulmonar, ahora está con un problema más o menos serio. Sí, bueno, fuerza para él y se la hacemos llegar como comisión, don Jorge, ¿ya? Perfecto, encantado, presidente. ¿Qué tenemos de cuenta? Presidente, en sesión del Senado el día 17 de noviembre se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a la comisión: proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores Chaguán, Castro, Latorre, Sandoval y Soria, que establece la obligación de instalar red húmeda en los edificios de viviendas sociales. Por otra parte, se ha recibido una comunicación del señor vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción respondiendo un oficio a esta comisión en que remite el estudio realizado por esa entidad titulado Concesión Sanitaria en Suelo Urbano Normado, documento que ya se envió a otros correos. Por otra parte, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos para el sector público, ha remitido antecedentes sobre mejoramiento de condominios sociales y su entorno, ejecución de proyectos de acondicionamiento térmico de viviendas y avances de diversos planes y programas de la cartera. Por último, la señora Soledad Ruiz hizo llegar un email formulando diversas observaciones acerca del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que también fue remitido a vuestros correos. Esa es la cuenta, señor presidente. ¿Quién nos acompaña, don Jorge? Perdón, ¿alguna consulta de la cuenta a los senadores? Yo, presidente. No. Bien, ¿alguna? Yo, presidente, una consulta. Sí, Carlos. No, mira, este año va a ser distinto a los anteriores. Es fundamental de que el ministerio opere a otro ritmo. El inicio del proceso de inversión empieza hoy día, 1 de diciembre. Entonces sería bueno hacer una consulta formal al ministerio. ¿Cuántos proyectos presentaron al trámite de iniciar el proceso de ejecución? Esto es la única posibilidad que empiecen obra en enero y febrero, es que tengan ahora avances. Yo quiero decirle, porque el año pasado esto no ocurrió, aunque en este ministerio fue más rápido que en otros, pero creo que sería muy importante que la comisión estuviera muy encima. Hay una lista, como nunca tenemos la lista de todos los proyectos. Ustedes la tienen, si no la tienen la pueden solicitar. Todos los proyectos de inversión de este ministerio en lo habitacional y lo urbano, y sería muy importante que la comisión mantuviera un seguimiento detallado para que hubiera más ejecución, más empleo y más actividad. Bien, Carlos, me parece razonable tu sugerencia, lo acordamos así, senadores, vamos a mantener ese tema y le vamos a pedir evidentemente, por si alguien no tiene, la información pormenorizada de todo el plan de inversiones del MIMBU para el año 2021. Así que como tú estás, Gonzalo, por favor, hazlo llegar rápidamente a todos los parlamentarios con el mayor detalle posible y con la mayor desagregación también, ojalá, evidentemente, a nivel territorial. Me parece muy bien, Carlos. Bien, don Jorge, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Señor presidente, el día de hoy están los asesores legislativos del Ministerio de Vivienda, don Gonzalo Casitúa y don Nicolás Galvez. Nos corresponde considerar las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados en el proyecto que se aprobó en primer trámite constitucional por el Senado en relación con la ley de copropiedad inmobiliaria. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de forma unánime. Y bueno, son 49 modificaciones, algunas de las cuales son meramente formales, otras ajustan algunos aspectos menores y otras agregan preceptos que son de mayor envergadura, sin ser tampoco nada que vaya fuera de la línea de lo que se estuvo en términos generales debatiendo en el primer trámite. Entiendo que el Ejecutivo ha hecho un trabajo sobre esta materia, señor presidente. Bien, gracias, Perdón, don Jorge. perdón, presidente. ¿Sí? Entonces, como decía, para terminar, lo que le corresponde a la comisión en esta etapa legislativa es solo
señalar si aprueba o rechaza las modificaciones. Y aquellas cosas que fueran rechazadas irán a una eventual comisión mixta. Todo lo aprobado ya se consolidaría en el proyecto. Eso, señor presidente. Ok, muchas gracias, Jorge. Gonzalo, va a ser súper importante que en la presentación se separe aquellas cosas medulares de aquellas cosas meramente formales para facilitar eventualmente el punto nuestro. Yo te sugeriría que hoy día nos aboquemos a esa presentación formal y nos pusiéramos de acuerdo con los senadores respecto de aprobar todas aquellas cosas que tienen que ver más que nada con redacción, con cosas de forma, que cosas de fondo, y dejar la discusión para aprobar o rechazar en la próxima sesión aquellos detalles que sean más medulares del contenido del proyecto. Así nos da tiempo a todos los senadores para que le echen una miradita con calma y nos centraríamos exclusivamente en aquellas cosas de fondo más que en las cosas de forma. Así que, Gonzalo, tienes tú la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, como dice Jorge, trajimos una presentación para llevar a la conversación y efectivamente la organizamos, y voy a empezar a compartir pantalla para mostrar la primera lámina. La organizamos precisamente en una lógica de distintas materias según el grado de modificación que tengan, ¿ya? Entonces, ustedes me avisan si ahí se está viendo la presentación, ¿o no? Sí, se Perfecto. ve. Entonces, como les decía, la idea está estructurada esta presentación en base a tres áreas principales. Una primera parte con enmiendas estrictamente formales que no inciden en el contenido fondo. Estamos hablando de cambiar un verbo por otro o cambiar la forma en que está citada una ley. Precisiones muy pequeñas. Son un par de láminas que las voy a mostrar. Creo que eso podemos pasar relativamente rápido. Después hay cambios menores que complementan o precisan lo aprobado por el Senado. Aquí ya hay un poquito más de modificación, pero estamos hablando de incorporar alguna frase para darle mayor énfasis a alguna idea o ponerla al inicio de un inciso para reforzar que eso es lo más importante de lo que se está señalando en ese inciso, cosas de ese tipo. Y por último está una serie de nuevos incisos o cambios de redacción que podrían entenderse como modificaciones de lo aprobado en primer trámite o que introducen nuevas materias del proyecto de ley. No necesariamente es que cambien el sentido de la norma, sino que probablemente eran temas que no fueron discutidos acá en esta comisión porque no estaban tan presentes, temas relacionados, por ejemplo, con la pandemia. Nosotros este proyecto de ley lo discutimos en esta comisión el año 2019-2018, por lo tanto el tema de la pandemia no existía aún. Entonces, pero en la Cámara sí. Entonces hay una serie de proyectos de ley, mociones que estaban ingresadas al respecto que se incorporaron al proyecto de ley, que yo creo que van en la línea de cosas que ustedes ya discutieron acá en primer trámite, entonces no son tan contradictorias ni nada parecido. Pero ahí los vamos a ver con más detalle. Vamos a ver en las láminas que las cosas más sencillas están extractadas, pero las más complejas está el artículo completo para que lo podamos revisar con más detención. Entonces, en el primer capítulo de las enmiendas estrictamente formales, aquí en cada cuadrito yo les puse la página, el número del artículo y cuál es la página dentro del comparado que entiendo Jorge les había enviado, un comparado para este tercer trámite, para que puedan ir buscando dónde está ese cambio. Entonces, por ejemplo, artículo 9, inciso cuarto, dice en caso que haya recepciones definitivas parciales, dicha contratación se deberá realizar una vez efectuada la primera de dichas recepciones. Antes decía se deberá efectuar. La Comisión de Vivienda de la Cámara estimó que en vez de efectuar debía ocuparse el verbo realizar. La verdad son bastante sinónimos, no cambia el sentido de la norma. Después del artículo 48, la cita al DFL2 lo corrigieron porque no es una cita en estricto rigor al DFL2, sino que al decreto 1101 que fijó el texto definitivo del DFL2, pero finalmente es la misma norma. Y en el cuadro abajo dice dirección de obras municipales, las obras de edificación, porque antes decía una vez recepcionadas por la dirección de obras, las obras, y quedaba como difícil de leer, entonces se le intercaló la frase municipal, la palabra municipal. Después la cita a los decretos 174 y 49, ustedes lo habían aprobado con la frase promulgado el año 2005 y publicado el 2006, ellos lo simplificaron a 174 de 2006, 49 de 2012. Y tales como la elaboración de planos, antes decía tales como la confección de planos. Se cambia confección por elaboración. Como ven, son enmiendas estrictamente formales que no vale la pena entrar en mayor discusión, creemos nosotros. Si ustedes estiman que hay que discutir esos cambios, volvemos a ese punto. Pero esas son las primeras enmiendas estrictamente formales, y acá hay otras más.
En el artículo 81 se precisa que es todo lo concerniente a la administración de este tipo de condominios, porque decía antes todo lo concerniente a la administración del condominio, pero se entiende que este es un artículo que está en un párrafo muy particular, que son los condominios de densificación predial. Entonces, para que no hubiera confusión, se precisó que era de este tipo de condominios. No es una norma aplicable a todos los condominios, sino que solo a esos. En el artículo 83 se precisa que el requisito de inscripción en el registro para los administradores es un requisito previo, que eso va en línea con lo que habíamos hablado acá en esta comisión. Siempre lo habíamos entendido como un requisito previo. Después, en relación a los requisitos establecidos en este artículo, porque hablaba del inciso anterior, y en verdad eran todos los del artículo. Después, en el primero transitorio, se precisa que cuando se habla del reglamento tipo que deberá sancionar el reglamento, es el reglamento de esta ley, con precisiones formales. En el artículo segundo transitorio también se hace una precisión respecto al reglamento, porque hay dos reglamentos en esta ley, el reglamento de la ley de copropiedad y el reglamento del registro de administradores. Entonces, en el segundo transitorio era necesario precisar que ahí sí se estaba hablando del reglamento del registro, no del reglamento de la ley. ¿Ya? Y por último, en el artículo segundo se precisa la forma de citar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hay pequeñas modificaciones relacionadas con el plan de emergencia. Ustedes habían aprobado modifícase la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Cámara dijo modifícase el decreto con fuerza de ley 458, precisiones formales. ¿Ya? Esas son las enmiendas estrictamente formales. No sé si tienen alguna observación al respecto o paso a los cambios menores. Sí, gracias Gonzalo. No sé, sí, en realidad se ve como tú lo señalas. Ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta, senadores? No, la verdad que se ve bastante razonable lo que están proponiendo. Carlos, tú que estuvimos trabajando harto con este tema. No, por ahora no tengo problema en eso. Ok, vamos a procurar dejar aquellas cosas de forma que no cambian de esos aspectos, los vamos a procurar dejar listos, ¿no es cierto? Porque para que la próxima semana los pasemos, la aprobemos rápidamente y en realidad la próxima semana para votar o rechazar. Pero le vamos a dar ese tiempo para que los senadores que no están todavía tengan los antecedentes en su mano. Sigue, Gonzalo. Gracias, presidente. Después, ahora, estos son cambios menores, pero algunos también más bien formales, pero ya empiezan a tener algo de contenido. En las precisiones, el artículo segundo son las definiciones. En la definición de bienes de dominio común se presentó una moción para incorporar que los cierres perimetrales también son parte de los bienes de dominio común. Igual en un listado de un tales como, digamos. Presidente, está con el audio dado. Ahí está. Entonces se incorporan los cierres perimetrales y en la parte donde dice elementos estructurales de la edificación, ese es en reemplazo que antes decía estructura. Nada más que estructura, entonces quisieron precisar en la comisión que dijera elementos estructurales de la edificación. Pero al final de cuentas es estructura. Después en el cuadro siguiente, tales como se precisó como primer ejemplo en los gastos comunes ordinarios de mantención, los gastos de mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados, funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas. Ya estaba revisiones y certificaciones periódicas de orden técnico. Uno podría entender que estaban ahí, pero la comisión quiso precisar que la mantención y certificación de ascensores es uno de los principales gastos comunes ordinarios de mantención, para que quedara expresamente señalado ahí. Y en el artículo 9, inciso 5, esa precisión que hice en los artículos 40 y 43, en lo aprobado por ustedes decía solamente artículo 40. Y el artículo 43 es el referido a los seguros. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando acá en el artículo 9? De que la persona natural o jurídica propietaria del condominio tiene que hacer entrega al primer administrador toda la carpeta de documentos del condominio. Y en esa carpeta de documentos debieran ir también las pólizas de seguro contratadas por la administración. Lo vamos a ver cuando veamos la modificación al 43, porque ahí aparece un seguro colectivo de incendio, entonces aparece la contratación de un seguro como algo que debiera estar en la carpeta de antecedentes. Por eso era necesario cambiar artículo 40 por artículo 40 y 43, para incorporar las pólizas de seguro en la carpeta de antecedentes del condominio. Después, como cambios menores también, en el artículo 14, esto ya es la rendición de cuenta que hace el administrador en cada sesión ordinaria. Dice, además deberá hacer entrega de una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldos de pago de las certificaciones y seguros contratados. Antes decía de los seguros contratados, no hablaba de las certificaciones. Después, Nico, tú me vas interrumpiendo, sé que quieres tomar la palabra. El artículo 15, que es el referido a
la adopción de acuerdos por la Asamblea y cómo estas van constando en las actas. Este quizás ya es un poquito más de fondo, porque aparece la figura de las actas digitales, ¿ya? Las actas deberán constar en un libro de actas foliado, decía en el primer trámite. Acá se agrega que es un libro de actas foliado o digital, pero que tiene que asegurar su respaldo fehaciente y ser firmada de forma presencial o electrónica, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la adopción del acuerdo. Esto va en la línea de varias modificaciones que tienen que ver con lo ocurrido durante la pandemia, la necesidad de incorporar más los medios tecnológicos para que las copropiedades no se vean afectadas por este tipo de situaciones ni entrampadas en que no pueden hacer una asamblea presencial, etcétera. Bueno, tienen que existir los mecanismos para poder dejar constancia digital de lo que vaya ocurriendo en las asambleas. Después, en es las importante, Gonzalo, señalar también que muchas de las mociones presentadas por parlamentarios durante el periodo de la pandemia fueron recogidas en este proyecto. En el fondo creemos que es importante avanzar en la digitalización y modernización también de la toma de decisiones por parte de las comunidades y por lo tanto, como Ejecutivo, decidimos también recoger esas mociones presentadas para que quedaran en definitiva en esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria y no que fuera una modificación de la ley que estamos reemplazando o derogando. Muy bien. Eso, también en el artículo 15, un artículo bastante largo sobre las asambleas y la adopción de acuerdos, pero no sé si recuerdan, pero hay algunas materias a las que tenía que asistir un notario, ¿ya? Y ahí lo que decidió la Cámara es que puede ser un notario o un ministro de fe de los señalados en el artículo 73, ¿ya? Porque el artículo 73 menciona al notario, al secretario municipal o un oficial de registro civil. Por lo tanto, que no necesariamente ese ministro de fe deba ser un notario, podría ser cualquiera de esos tres. Entonces ahí se cambia notario por ministro de fe, lo señalaba en el artículo 73. También, cambiando de artículo, el artículo 17, el tema del comité de administración. En el comité de administración, la letra A dice que pueden ser las personas propietarias, pero en la letra B decía que podían ser también los representantes de las personas jurídicas que sean propietarias. Pero no hablaba de los representantes de las personas naturales que sean propietarias. O sea, algún propietario o persona natural podría haber designado un representante, que ese representante pueda participar como miembro del comité de administración. Eso quiso precisar la comisión de la Cámara, agregar representantes de personas naturales o jurídicas. Y por último, en el artículo 20 sobre las funciones del administrador, una de las funciones que estaba aprobada en primer trámite era contratar los seguros a que se refiere el artículo 43. Y aquí presentaron indicaciones los parlamentarios para que esa contratación de seguros por parte del administrador requiere el acuerdo del comité de administración. Ahí no opera el administrador de manera autónoma, tiene que conseguir el previo acuerdo del comité de administración respecto de los seguros que está contratando. Esa quizás puede ser un poco más de fondo y ir vinculada con la modificación del artículo 43 que está en el tercer capítulo de enmiendas un poco más de fondo, ¿ya? Pero ahí están relacionadas en este artículo también. Si no me equivoco, estos son los cambios menores. No, quedan algunos más, perdón. Aquí se ve en rojo completo el inciso del artículo 32, pero básicamente fue dar vuelta el contenido. Lo voy a leer completo. Dice: los avisos de cobro de los gastos comunes y de las demás obligaciones económicas adeudadas por los copropietarios, siempre que se encuentren firmadas de forma presencial o electrónica por el administrador, tendrán mérito ejecutivo para el cobro de los mismos. Y igual mérito tendrá la copia del acta de la asamblea válidamente celebrada, autorizada por el comité de administración en que se acuerden gastos comunes. La verdad es que dice prácticamente lo mismo que lo aprobó en primer trámite, lo que pasa es que en primer trámite estaba al revés. Hablaba del mérito ejecutivo del acta de la asamblea en que se acordó un determinado gasto común y que igual mérito tendrán los avisos de cobro, ¿ya? Aquí se puso en primer lugar que los avisos de cobro son los que tienen mérito ejecutivo y que eventualmente, si hay algo que no está en el aviso de cobro, sino que es un acuerdo específico del comité, en una asamblea para un gasto específico también, eso también tiene mérito ejecutivo, la copia del acta en que se acuerda ese gasto. Pero si lo ven ahí en la página 53 y lo comparan con lo aprobado en primer trámite, no es un cambio de fondo, más bien de estilo o de técnica legislativa. Esto es el fondo de reserva. Nico, ¿lo querías explicar tú? El tema de que quisieron ser más específicos respecto al porcentaje que garantice lo del término de contrato. Sí, efectivamente se presentó una indicación en la cual se precisaba en el fondo que en la administración de todo condominio deberá considerarse la formación de un fondo común de reserva para solventar los gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. En dicho fondo siempre se deberá considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al término del contrato personal, el cual deberá ser fijado por la Asamblea de Propietarios en sesión extraordinaria a propuesta de la administración del condominio. Más que nada esta indicación
fue para precisar lo que señalaba el inciso primero del artículo 39 anteriormente aprobado en este caso por el Senado. Sí, ahí ya habíamos precisado acá en el primer trámite lo del Fondo Común de Reserva con los recursos necesarios para la finalización del contrato del personal, que eso estuviera siempre garantizado. Más que crear un nuevo fondo separado, se precisó que eso siempre debiera quedar establecido un porcentaje que es exclusivo para eso, que el Fondo de Reserva, por mucho que tenga que asumir gastos extraordinarios, no puede tocar esa parte del fondo, ese porcentaje está siempre reservado para esos efectos y tiene que acordarlo cada asamblea de copropietarios del condominio dependiendo del nivel de gasto y ver qué porcentaje es lo que se estima necesario para tener ese resguardo. Depende de la cantidad de personal contratado, la cantidad de unidades que tenga el condominio, o sea que no hay una fórmula cerrada, pero cada asamblea tiene que acordar un porcentaje que permita cumplir con esas obligaciones. Y después en el mismo artículo, pero en otra materia, se quiso precisar y dejarlo un poco como está en la ley vigente, que los recursos del fondo se mantendrán en depósito en una cuenta corriente bancaria o en una cuenta de ahorro o se invertirán en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, previo acuerdo del comité de administración. Ahí, para no dejarlo circunscrito únicamente a depósitos de plazo, la Cámara consideró que podrían haber otro tipo de instrumentos igualmente válidos para dejar los fondos de común de reserva, siempre con el resguardo, y quizás eso se puede precisar en el reglamento de la ley también, que tienen que ser instrumentos que permitan ejecutar esos recursos en caso de que se tenga que asumir un gasto urgente e imprevisto. O sea, no pueden quedar en algún liquidez, tipo de... Claro, sí, liquidez inmediata. Claro, la posibilidad de poder ejecutar esos recursos para asumir esos gastos imprevistos. Esa fue una precisión que... Quedan algunas más de cambios menores, no sé si quieren hacer alguna observación o sigo, que me van... Terminemos mejor la presentación, sí, ya, porque quedan algunas láminas de cambios menores. Aquí esto es lo mismo que ya hablaba del notario, ¿ya? En el ejercicio de las facultades. Esto es, artículo 44 es cuando no se ha citado asamblea y algunos copropietarios le piden al juez de policía local que cite. Entonces aquí es el juez, cuando hace esa citación a asamblea de copropietarios y está esta mención al notario, a esta asamblea deberá asistir un ministro de fe, antes de decir un notario, ministro de fe de lo señalado en el artículo 73 para emplearlo a notario, secretario municipal o oficial de registro civil, que le dan acta de lo actuado. Después el del 59, no sé si recuerdan que había una norma relacionada con los cierros opacos, que hablaba que los condominios podían tener cierros opacos, pero no más de 50 metros, pero era de difícil lectura y aquí se redactó de manera distinta para ser un poco más preciso de cómo se miden esos 50 metros, etc. Entonces dice, los deslindes del condominio que enfrenten una vialidad podrán contemplar tramos de cierros opacos, siempre que cada uno de estos no exceda de un tercio del deslinde con un máximo de 50 metros lineales, medidos entre el deslinde o intersección con otra vialidad, un acceso al condominio, el acceso a alguna de sus unidades o el deslinde con el predio vecino. Eso no estaba, la última parte no estaba en la versión anterior, se hizo esa precisión de cómo medir estos tramos de cierros opacos. La lógica o lo que busca ese artículo es tratar de resguardar un poco la seguridad peatonal de quien transita por el lado de un deslinde de un condominio que podría estar caminando 200 metros con un tramo de cierro opaco sin nadie que pueda ver lo que está pasando en el espacio público. Entonces, estos tramos podrían existir, pero no más de 50 metros, tiene que haber ahí ciertas aperturas. Acceso al condominio, etc. Y el 68 letra I, también hay un cambio de orden, si lo ven en la página 82, dice en acción, esto, ¿de qué habla el artículo 68? Los recursos que los gobiernos regionales, servicios y municipalidades pueden destinar a los condominios de vivienda de interés público y especialmente a los condominios de viviendas sociales. Y ahí puede ser en acciones de fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria mediante mecanismos de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes. Lo que hace esta modificación es que la frase que está en rojo antes estaba al final del inciso. Antes decía, en acciones de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, mediante mecanismos de fortalecimiento de participación y convivencia comunitaria. Entonces se puso el énfasis arriba, en acciones de fortalecimiento de la participación, mediante mecanismos de difusión y actividades de capacitación. Pero el contenido entendemos que vendría siendo el mismo. Y, si no me equivoco, esta es la última de cambios menores. Nico, estas son de registro de administradores. Tú manejas un poco más el tema. El tema de que tiene que haber un curso de capacitación, y los contenidos del curso, etc.
Acá se agregó en el fondo, dentro de los requisitos para ejercer el rol de administrador o subadministrador, haber aprobado un curso de capacitación en materia de administración de condominio que haya sido impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este u organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y se agrega que las competencias necesarias para ejercer el rol de administrador o subadministrador, así como la forma en que debe acreditarse el cumplimiento del requisito, serán establecidas en el reglamento a que se refiere el artículo 36. En el fondo acá, el reglamento, en este caso, que tal como se habló anteriormente Gonzalo, del registro de administradores, deberá precisar cuáles son las competencias necesarias para ejercer el rol de administrador y que eventualmente los cursos que puedan certificar que la persona cumple, en este caso, con las competencias necesarias para ejercer este rol. Posteriormente, en el artículo 86, se agrega, en este caso, que un reglamento expedido mediante el Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecerá las normas necesarias para el procedimiento de inscripción, actualización, funcionamiento del Registro Nacional y las demás condiciones en que han de operar los administradores y subadministradores inscritos. Y acá se precisa que diferenciando entre aquellos que realizan esta labor a título oneroso o gratuito. Recuerden que el rol de administrador puede ser a título oneroso y gratuito, pero ambos tienen que estar inscritos en el registro. Por otro lado, respecto de las sanciones de los administradores, se agregó en este caso que para la determinación de la sanción a aplicar, el secretario regional ministerial deberá considerar los efectos producidos por la infracción, tales como poner en riesgo la vida o la seguridad de los ocupantes del condominio. Anteriormente solamente está poner en riesgo la seguridad de los habitantes, acá se introdujo en este caso la vida. Y finalmente, en el artículo 3º transitorio, se deberá contará para esto también la firma del copropietario donde autoriza al arrendatario ocupante por medio de un poder autorizando por alguno de los ministros de fe mencionados en el artículo 73 para que lo representen en instancia. Lo mismo que señalaba Gonzalo, el ministro de fe no solamente está acotado al notario, sino que también se hace la precisión de que puede ser el secretario municipal o el oficial del registro civil. Esos serían los cambios menores, entendemos menores, algunos quizás de un poquito más de entidad, pero que no van a temas que requieran un análisis más detallado, a menos que ustedes quieran entrar en eso. Si, presidente, continúo, igual usted dijo que los más de fondo quisiera verlos en otra sesión tal vez, pero al menos dejarlo presentado. No, Gonzalo, verlo de inmediato nomás. Ya, y nosotros le vamos a remitir, ¿no es cierto? Le vamos a pedir ahí a Verónica de la biblioteca, o nuestro secretario, no sé, que nos haga un análisis para que todos tengamos, ¿no es cierto?, las diferencias entre la norma aprobada, lo que salió del Senado, lo que salió de la Cámara y lo que está acá, para que todos les quede absolutamente claridad de la naturaleza de los cambios y los tipos de cambios que se hayan planteado. Y lo votaríamos la próxima semana. Perfecto. Entonces voy a continuar con estas nuevas materias. De hecho, la primera yo creo que es de los cambios un poquito más grandes que podría tener respecto a lo que ustedes habían discutido en su momento, que es el tema de las parcelaciones rurales, ¿ya? Cuando se vio el proyecto en la Comisión de Vivienda de la Cámara, varios parlamentarios plantearon que la verdad es que es una realidad existente y que tenían conflictos a la hora de tener de poder tomar decisiones respecto de bienes comunes o servidumbres que hay al interior de esas parcelaciones, que requieren adoptar acuerdos, pero que como no pueden acogerse a la ley de propiedad, están un poco en un limbo de cómo adoptan decisiones, cómo hacen para tener un régimen de administración interna que les permita tener un funcionamiento diario acorde con lo que implica vivir en comunidad, o sea, vivir siendo propietario de cosas individuales, pero también compartiendo ciertos bienes comunes como caminos interiores o espacios comunes de otro tipo o ciertos servicios que tienen contratados, etc. Entonces, en ese sentido hay dos modificaciones. En el artículo 1, letra B, que es el referido al emplazamiento de los condominios, se precisa que los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto ley 3.516 del Ministerio de Agricultura de 1980, excepcionalmente podrían acogerse al régimen de copropiedad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 103. Y el artículo 103 es un artículo nuevo que aparecería en el título final de las disposiciones generales. Ustedes aprobaron hasta el 102, entonces ustedes no lo han visto. Lo cité aquí completo, espero que se alcance a leer bien. Igual lo voy a leer. Dice artículo 103. Los conjuntos de parcelaciones rurales que administren bienes o servicios comunes, estén o no grabados con servidumbre, podrán acogerse al párrafo segundo del título primero y a los títulos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, 13º y 14º de la presente ley, en todo aquello que no sea contrario a la naturaleza misma de dichos conjuntos, debiendo en todo caso cumplir siempre con la normativa urbanística que los regula, contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el Decreto Ley 3.516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos.
O sea, esto siempre en el entendido que se cumpla con esa normativa. Esto no es una excepción a las normas establecidas en el 3516. Es el reconocimiento de una situación existente en parcelaciones que ya se acogieron a esa ley y que viven en un régimen de comunidad, pero que no se pueden acoger a copropiedad. Ahí se agregan otros incisos, pues bueno, fue una moción parlamentaria que estableció lo siguiente: corresponderá a los directores de obras municipales extender el certificado que los declare acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria en aquellas materias permitidas por la ley, verificando previamente el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, haciendo constar en el certificado la fecha y la notaría en que se redujo escritura pública, el primer reglamento de copropiedad y la foja y el número de su inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces. Los planos de un conjunto de parcelaciones rurales deberán singularizar claramente cada una de las unidades en que se divide, los sectores en el caso a que se refiere el artículo 38 y los bienes de dominio común. Estos planos deberán contar con la aprobación del director de obras municipales y se archivarán en una sección especial del registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo, en estricto orden numérico, conjuntamente con el certificado a que se refiere el inciso anterior. Claramente es una materia que innova respecto de no solo lo aprobado en primer trámite, sino que también de la ley vigente. ¿Qué implica eso? Va a implicar necesariamente que el reglamento de la ley probablemente va a tener que tener un apartado especial para este tipo de condominios, donde se precise con mayor detalle ciertas particularidades que deberán tener al acogerse a este régimen. Creemos que este artículo al menos ya le da un marco general de por dónde podría aplicarse, pero el reglamento de la ley efectivamente creemos que debiera también entrar en alguna precisión más de detalle. Aquí voy haciendo pausas presente por si quieren que vayamos conversando o usted me dice, porque el tema ya pasó ayer, digamos. Ok. Senador, ¿alguna consulta? Siga nomás. Tengo una consulta. Ya. Por ejemplo, ¿en dónde se resguarda que en algunas las situaciones, por ejemplo, que la empresa constructora todavía no vende una cantidad de departamentos y por lo tanto ellos siguen siendo administradores? Y son ellos los que no pagan los gastos comunes. Entonces, entre un número muy pequeño, tienen que asumir los costos de todo y además no hay forma de que la constructora, que es la que está administrando eventualmente, porque todavía no se vende un porcentaje de departamentos, efectivamente pague los gastos comunes. Sí, a ver, senadora, esa materia yo diría que está, si no me equivoco, en el artículo 9 y siguiente, habla de la figura de, no sé si es en ese en particular, pero el primer reglamento de copropiedad, pero también habla del primer administrador, ¿ya? En este proyecto de ley aparece el concepto de que cuando va a ponerse en funcionamiento el condominio, básicamente cuando van a empezar a entrar los ocupantes, ya tiene que haber contratado un primer administrador por parte de del propietario del proyecto, ¿ya? No son ellos quienes tienen que administrar, sino que aparece esta figura del primer administrador, y que después en la primera asamblea extraordinaria de copropietarios, ese primer administrador tiene que rendir cuenta de lo que haya efectuado durante ese periodo, junto con el propietario del proyecto, y ahí se verá por la asamblea si ratifican a ese administrador, si contratan a otro, etc. Eso está en los primeros artículos de la ley. En la Cámara no hubo mayores modificaciones a esa norma, está tal cual se aprobó por el Senado en primer trámite. Porque veamos la lámina que viene, artículo 4. Pero eso no resuelve, o sea, eso es una parte del problema, pero otra parte del problema tiene que ver cuando todavía la empresa constructora tiene una cantidad de departamentos importantes, porque no los ha vendido aún, y no paga los gastos comunes. Esto, presidente, perdón, esto fue bien tratado en este proyecto y hay artículos que lo resuelven por la vía de que el dueño, constructor, si no ha vendido, para cada uno de los departamentos se le aplica la ley general, las normas generales como miembro de la copropiedad. O sea, él es sancionado, él puede ser, en fin, todas las normas generales. Así quedó resuelto, según lo que yo recuerdo, salvo que lo haya cambiado alguna... No, por eso digo que en la Cámara no se modificaron esas normas. También aparece, no sé si recuerdan, la idea de que también hay un fondo operacional inicial, precisamente por este problema que se genera de que los primeros que entran, claro, están asumiendo unos gastos comunes que quizás están desescalados respecto a lo que corresponde. Entonces el fondo operacional inicial que van pagando cada uno de los nuevos copropietarios va ayudando a este funcionamiento. Pero efectivamente,
la idea es que cuando entra en operación el condominio, entra este nuevo administrador y que tiene que hacer valer las obligaciones a todos los copropietarios, incluido si es la inmobiliaria quien todavía es la propietaria de ese condominio o de alguna unidad del condominio. Y es importante Nos también señalar... pusimos, Yana, en una situación bien compleja, que es lo que está ocurriendo en muchos casos, de que en un edificio se venden, no sé, un 10% de los departamentos y el 90% siguen siendo propiedad de quien construyó y lo mantiene, lo arrienda, opera con ellos. Entonces, ¿cómo se regulaba ese rol? Porque él manejaba todo. Él podía resolver cualquier cosa porque era dueño del 90% de los derechos. Entonces, eso también se intentó regular, Sí. habría que revisarlo. Eso está en el 102. Está en el Yo artículo creo que sería 102. bueno, porque es más Perdón. común de lo que uno se imagina, y sobre todo en esta época en Cada donde día más quedaron común. varias construcciones sin poder vender todas sus unidades. Entonces, finalmente, los propietarios, costos que son enormes por conceptos de gastos comunes, y las inmobiliarias, que son las que tienen la mayoría de los departamentos, no cancelan y no cancelan nomás. Sí, no, está bien, está bien. Pero hay resguardos, como bien dice Carlos, que se establecieron. Gonzalo, tú dime. Sí, no, es que efectivamente lo que dice el senador Montes, se incorporó el artículo 102 precisamente para ese Creo que supuesto. sería En el bueno cual, si eso lo pudiéramos proyectar precisamente para tener las... a ver, déjeme... Yo tengo el computador Gonzalo acá abierto. Sí, es que tengo que dejar de compartir aquí para poder... Pero sugiero... Bueno. Sí, perdón. Si No, quieren... no, está bien. Sí que llegó la torre ahora, no sé qué vamos a hacer. Compartir pantalla. Espérenme un segundo. Por ejemplo, ahí ¿me ven el Word? Sí. Voy a ir al 102. Que uno de los artículos que uno podría decir que está vinculado con esto, yo creo que hay otras normas que también se relacionan, pero artículo 102, las disposiciones de la presente ley serán aplicables a todos los condominios que se hubieran acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria conforme a lo establecido en el artículo 48, aun cuando sus unidades no fueran transferidas a terceros. Si todas las unidades permanecen bajo el dominio de la persona natural o jurídica propietaria del condominio, o si el número de copropietarios es inferior a 3, las funciones encomendadas por esta ley al comité de administración y su presidente deberán ser asumidas por el propietario del condominio o por el copropietario que tenga la mayor proporción de derechos en este. En ambos casos no será necesario que las materias referidas al artículo 15 sean acordadas por la asamblea de copropietarios, pero las decisiones que dicho propietario adopta al respecto deberán constar en un libro de acta y si la naturaleza de la decisión adoptada lo requiere, el acta deberá reducirse a escritura pública. Lo señalado en el inciso presente no obsta la designación de un administrador del condominio con las mismas funciones y responsabilidades establecidas en esta ley. Y aquí aparece en el último inciso una idea de asamblea, ¿ya? Porque cuando alguien reunía el 90% de los derechos, la asamblea era, bueno, ¿para qué hacemos asamblea si usted puede tomar las decisiones que quiera? Entonces, asimismo, cuando el porcentaje de derechos enajenados en el condominio sea inferior al 33%, se deberá convocar anualmente una asamblea de residentes, con el objeto de informar sobre el funcionamiento de administración del condominio, reportar las actualizaciones del plan de emergencia, programar los simulacros de evacuación y o acciones de capacitación o prevención de riesgo y tratar cualquier otro asunto relacionado con los intereses de los residentes. Eso es uno de los artículos relacionados. Los otros tienen que ver con lo que le decía del primer administrador o las obligaciones que tiene cualquier copropietario de unidad dentro de un condominio, que serían igualmente aplicables a quien mantiene el dominio de esa unidad, si no la enajena. Sí. Gonzalo, también es importante, creo, señalar a la senadora que acá también se crea la figura de que tanto los propietarios como los arrendatarios pueden iniciar acciones de reclamación en contra del administrador. La Secretaría Regional, por lo tanto, se hace un procedimiento sancionatorio en cuanto a los administradores que incumplan sus deberes. Y eso igual lo puede hacer un número, en este caso, de arrendatarios u ocupantes de un edificio. No, está bien. Está bien, Gonzalo. Sigamos con el tema. Con la presentación, ok, déjeme volver aquí. Modificaciones al proyecto. Ahí, entonces voy a pasar a la siguiente. No sé si me reacciona ahora. Ahí sí. Después... Gonzalo, ¿sí? quedó como la presentación está como pequeña, por si acaso. ¿Cómo como pequeña y luego...? ¿No se ve bien la presentación? No. A ver, entonces finalizar presentación. Voy a compartirlo nuevamente. Compartir pantalla. Compartir. Ahí se... ¿Cómo se ve ahí? Ahí sí.
Ya, entonces, íbamos en esta. Ya, nuevo inciso en el artículo 4, el resguardo del ejercicio de derechos por parte de quienes habitan viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado. Y aquí lo que plantearon los diputados de la comisión era que quedara claramente establecido que si un condominio tenía viviendas sociales con otras viviendas que no eran sociales, lo que no podía pasar en ese condominio es que hubiera normas diferentes para unos y para otros, ¿ya? Entonces, en el artículo 4, que es donde el primer inciso, por eso lo cité completo, el primer inciso dice que los copropietarios, arrendatarios, ocupantes de cualquier título podrán utilizar los bienes de dominio común en la forma que indique el reglamento y a falta de disposición de él, de acuerdo a su naturaleza y destino, sin perjuicio del uso legítimo de los demás. Ese es el principio general, ¿ya? En el inciso tercero, van en la misma línea y dice: los copropietarios, arrendatarios, ocupantes a cualquier título de las unidades del condominio deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás. Pero a mayor abundamiento, para no dejar lugar a dudas respecto a esta eventual diferencia que podría hacerse entre tipos de vivienda, se agregó este inciso final que dice: en caso de que un condominio incluya viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, ni el reglamento de copropiedad, ni los órganos de administración del condominio, incluida la asamblea de copropietarios, podrán adoptar decisiones ni efectuar acciones que restrinjan o perturben el legítimo ejercicio de los derechos por parte de quienes habitan en las mencionadas viviendas. Por ejemplo, no puede un reglamento de copropiedad decir: este tipo de bienes comunes son solamente para los departamentos tales y cuales y estos otros no pueden ocuparlos. Ese tipo de distinciones, donde se busca excluir a determinadas viviendas por su carácter de vivienda social, no estarían admitidas por la ley y serían una discriminación arbitraria. Esto también uno podría decir: mira, estaba en el artículo 8 sobre el contenido del reglamento de copropiedad, donde ya decía como principio que el reglamento no podía establecer disposiciones que atentaran contra la ley 20.609. Pero eso estaba para el reglamento de copropiedad, no para cualquier otra decisión. Acá en este inciso se deja claro que no es ni en el reglamento ni en cualquier decisión que adopten los órganos de administración. Eso incluye a la asamblea, al comité de administración y al administrador. No se pueden adoptar este tipo de decisiones discriminatorias, básicamente. O redactémoslo a la inversa, Gonzalo. ¿Cómo podemos redactarlo así? Es discriminador en la redacción. Debería ser que todos tienen derecho, digamos. Sí, suena raro. Es que, bueno, el inciso anterior ya lo decía, porque dice los Sí, pero yo lo copropietarios... reiteraría, sale muy feo así, muy discriminador la redacción. Incluso. Ya. Se lee, se escucha raro, pero me parece bien la observación. Bueno, ahí vamos a tener tiempo para revisarlo de aquí hasta esta semana que viene. Ok. Mire, en el inciso anterior a ese ya decía un poco lo mismo. Que todos pueden ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás. Ese sería como el principio. Pero claro, se entró en esta precisión, pero si le suena que está mal planteado, se le puede dar una vuelta a la redacción. Entiendo, ustedes plantean darle una vuelta a la redacción, pero que en principio les parece el concepto que hay detrás del inciso, ¿no? La idea, sí, la idea claro. Sí, pero la forma como está planteado es la que llama la atención. Ok. Entonces lo vamos a dejar ahí anotado, artículo 4. Ya. Después, en el artículo 8, pongo un poco de contexto. El artículo 8 es el que establece los objetos que tiene que tener el reglamento de copropiedad, o que puede tener el reglamento de copropiedad. ¿Ya? Los copropietarios de un condominio deben acordar un reglamento, lo que les decía antes, de acuerdo a esta ley y su reglamento y las características propias, el que observará plenamente las normas de la 20.609, que establece medidas contra la discriminación, como principio, y con los siguientes objetos. Y ahí ya establecía la letra F, que se podía regular las formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común, sus alcances y limitaciones, como asimismo posibles cambios de destino de estos bienes. ¿Qué pasa? Que en virtud de eso, de poder establecer limitaciones al uso de los bienes de dominio común, no sé si recuerdan que en pleno momento más complejo de la pandemia apareció el tema de las limitaciones al personal de salud dentro de los condominios, por ejemplo. ¿Ya? Y a propósito de eso se presentaron mociones parlamentarias. Entonces, esta indicación recoge esa moción, donde se establece de manera específica que en caso alguno el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones en el uso de los bienes comunes que pudieran implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de algunos de los copropietarios o ocupantes del condominio, ni aún a pretexto de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional decretado por la autoridad competente. Básicamente es una reacción a lo que pasaba con el personal de salud, que se le decía: usted no puede ocupar los ascensores, usted no tiene que... Ese tipo de decisiones no serían pertinentes. Sí, se generó toda una discusión en ese minuto, hubieron sendos reportajes, y sí, está bien, síguenos. Eso. También en el contenido del reglamento de copropiedad, algo hablamos de esto en primer trámite, pero finalmente no quedó especificado y la Cámara consideró que
sí debía dejarse como una posibilidad dentro del reglamento de copropiedad que se fijaran normas concernientes al uso habitacional y comercial de las unidades del condominio, especialmente lo referente a los alojamientos temporales y el uso de aplicaciones o plataformas digitales para ello. En el fondo, que el reglamento de copropiedad sí, dentro de sus objetos, podía estar el establecer normas sobre esta posibilidad o cómo debiera operar o regularse aquellos condominios en los que conviven unidades de uso habitacional con unidades de uso comercial, en el cual aparecen los alojamientos temporales, las plataformas tecnológicas, Airbnb, Booking, etc. Y cómo eso, el reglamento de copropiedad puede establecer normas que queden claras para todos los ocupantes del condominio desde un comienzo, y no verse después enfrentados a una realidad que no tiene borde dentro de ese condominio. Eso sobre el contenido del reglamento de copropiedad. Después, Nico, esto es lo de las asambleas virtuales, ¿lo querías explicar tú? Lo de consulta por escrito y asambleas virtuales. Sí, también a propósito también del contexto de la pandemia, se vio la necesidad también de incorporar o hacer mejora o perfeccionamiento a lo ya aprobado por el Senado, en el sentido de incluir en este caso las consultas o realizar, en este caso, las asambleas por vías digitales. Entonces se hace una nueva redacción del encabezado del inciso segundo del artículo 15, en el sentido de que las materias indicadas en el cuadro precedente podrán ser objeto de consultas por escrito o por vía electrónica que permitan asegurar fehacientemente la identidad del solicitante, para lo cual el propietario deberá registrar su dirección o correo electrónico en la administración del condominio. Sí, ahí en ese punto, lo que estaba aprobado en primer trámite es que solo algunas de las materias del cuadro presente, que es el cuadro que distinguía en materias de asamblea ordinaria, extraordinaria, mayoría absoluta y los de mayoría reforzada, solo a los últimos les permitía la consulta por escrito, ¿ya? O perdón, solo a los primeros, y dejaba fuera a algunas materias. Y lo que hace la Cámara es decir, mire, cualquiera de las materias puede ser materia de consulta por escrito, especialmente considerando un inciso que se incorporó por ustedes en el primer trámite, que era que aun cuando se hiciera la consulta por escrito, siempre tenía que haber una asamblea informativa, ¿ya? Porque es la instancia en la cual se pueden resolver dudas, consultas. O sea, está bien, haga una consulta por escrito, pero si algún copropietario quiere pedir más antecedentes, quiere que se le explique de mejor manera lo que se está consultando por escrito, siempre tiene que haber una consulta, una asamblea informativa, ¿ya? Y después se hace la consulta por escrito y se recopilan las distintas opiniones o votaciones, digamos. Y eso también se vincula con lo mismo que ustedes presentaron en su oportunidad, de que cada condominio tenga un registro también de los propietarios del edificio. Por lo tanto, con eso también se vincula con, en este caso, el registro de la dirección del correo electrónico. Claro, igual eso no obsta que la consulta por escrito también puede ser una carta entregada en cada unidad. O sea, no es que siempre tenga que hacer por correo electrónico. El por escrito admite por escrito papel o por escrito correo electrónico. Y Nico, el otro de la participación de la asamblea virtual. También ahí se precisó que en el reglamento de copropiedad se podrá acordar la participación en las asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similares. Para ello se deberán establecer requisitos y condiciones que aseguren una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señale el reglamento de la ley. Acá en el fondo se viabiliza también de que se puedan adoptar acuerdos mediante plataformas digitales, ya sea videoconferencias u otros medios telemáticos, y se deja para el reglamento de ley establecer las normas y los requisitos y precisar en el fondo cómo se tiene que asegurar esa participación y votación efectiva. Sí, acá el reglamento de la ley también va a tener trabajo, digamos, porque ustedes bien lo saben por las sesiones que han tenido los últimos meses, de que la participación por videoconferencia, que tenga que haber votaciones, etcétera, tiene su complejidad, digamos. Y en una copropiedad que tenga 100 unidades, es necesario que las reglas estén bastante claras de cómo se toman esas votaciones y que pueda haber la certeza de que la votación se realizó de buena manera, digamos. O sea, se puede hacer de manera virtual, pero tienen que existir los debidos resguardos de que quien está votando sea efectivamente el copropietario o su representante, etcétera, y que la votación se haga de la manera correcta. Entonces eso quizás en materia más del reglamento de la ley, y acá la ley quiso también dejarlo bien explícito como algo que debe abordar el reglamento de la ley. Lo importante acá es que queda en el fondo la habilitación legal para que los copropietarios o comuneros puedan en el fondo realizar este tipo de sesiones o adoptar ese tipo de acuerdos por estas vías electrónicas.
Claro, de lo contrario se entiende que tendría que ser siempre en el condominio, en la sala de reunión, en el espacio común. Entonces, no, se abre la posibilidad de que se haga de manera virtual también. Después, en las obligaciones económicas, se establecen restricciones a la facultad de suspender servicios domiciliarios durante un estado de catástrofe o a electrodependientes, ¿ya? Esto también surge a propósito de la pandemia. La posibilidad de cortar algún tipo, en la ley vigente es el servicio eléctrico, y en el proyecto de ley aprobado por ustedes es el servicio eléctrico, de gas o de telecomunicaciones. En ningún caso el agua, eso nunca ha estado contemplado como una posibilidad de corte de servicio. Corte de servicio por deudas en gastos comunes, y deudas no solo de un mes, sino que de varios meses, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que ocurría el caso de aquellos que, a propósito de una pandemia como la que estamos viendo, hayan incurrido en mora en los gastos comunes, y quedara establecido en la ley que esa medida de apremio para el pago de los gastos comunes no podría aplicarse en ese contexto. Eso no significa, y esto lo vimos en otro proyecto que ya votaron acá en la comisión, no significa que se perdone la deuda sigue ahí, digamos. Lo que pasa es que la medida de apremio no puede ser el corte de un servicio, el servicio eléctrico, cuando una persona está precisamente en una cuarentena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se quedó redactado? Que no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión de ningún servicio domiciliario por mora del pago en los gastos comunes respecto a deudas devengadas durante la vigencia de una declaración de estado de catástrofe que afecta al condominio en que se emplaza la unidad habitacional y solo mientras éste se encuentre vigente. Asimismo, respecto a aquellas unidades en que residan personas electrodependientes, en caso alguno podrá efectuarse o solicitarse la suspensión del servicio eléctrico por mora en el pago de los gastos comunes. Y relacionado con esto, se precisó dentro del artículo que establece cuáles son las infracciones gravísimas, graves, menos graves y leves, no me equivoco, esas son las categorías, de los administradores. Se estableció que sería una infracción gravísima suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico, de telecomunicación o de calefacción de un propietario durante la vigencia del decreto de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe. Eso relacionado con el corte de servicio en estado de catástrofe, aparecieron los electrodependientes, que también era una materia de preocupación de los parlamentarios. Esto es una materia también de las más importantes, creo yo, de cambio, porque esto lo conversamos en primer trámite, ¿ya? De hecho, algunos de los invitados también lo plantearon y fueron también a la Cámara a plantear la necesidad de que el tema de los seguros, especialmente el seguro contra riesgo de incendio, tenía dificultad de aplicación práctica al modelo actual, que era de cada copropietario contrata su seguro, y si no lo contrata él, lo tiene que contratar el administrador en su nombre, etcétera. Y después, a la hora de abordar un siniestro específico ocurrido en una copropiedad, era muy complejo. Habían pólizas que estaban vencidas, se topaban unas con otras, era muy complejo eso. Entonces se cambia por este otro modelo. Voy a leer el artículo completo, estas son 2 láminas. Esto efectivamente quizás amerita un análisis con más detención, pero lo quiero dejar presentado. El artículo 43 establece que todas las unidades de un condominio que contemplen el destino habitacional deberán estar aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a las respectivas unidades. Respecto de proyectos nuevos que se acojan al régimen de copropiedad inmobiliaria, la exigencia señalada en el inciso precedente deberá cumplirse mediante la contratación de un seguro colectivo que incluya todas las unidades y bienes de dominio común del condominio. Este seguro deberá ser contratado inicialmente por la persona natural o jurídica propietaria del condominio y posteriormente corresponderá al administrador, con acuerdo al comité de administración, efectuar su renovación o contratar un nuevo seguro contra riesgo de incendio. Sin perjuicio de lo anterior, para que el comité acuerde la contratación de un seguro colectivo que incluya siniestros adicionales al de incendio, requerirá el acuerdo de la Asamblea de Propietarios, adoptado por los quórums señalados en el número 2 del cuadro contenido en el artículo 15. La póliza del seguro colectivo contratado formará parte de los antecedentes del condominio, con el objeto de que los adquirentes de las unidades puedan acreditar ante los bancos, compañías de seguros u otras instituciones financieras o de crédito que tales unidades ya se encuentran aseguradas, al menos contra el riesgo de incendio. A efectos de evitar un doble cobro de seguro respecto a un mismo siniestro, si las unidades son adquiridas con crédito hipotecario, podrá solicitarse al administrador el endoso de la póliza en favor de quien otorgó el crédito, en la parte correspondiente a dicha unidad y por el periodo y monto de la respectiva deuda. En cuanto al pago de la póliza, en los respectivos avisos de cobro de gastos comunes deberá indicarse la proporción correspondiente a cada unidad, aplicándose las mismas normas que rigen para el pago de las demás obligaciones económicas del condominio. Respecto a los condominios que no contemplen destino habitacional, el reglamento de copropiedad podrá establecer que la contratación de los referidos seguros es facultativa. Lo que estoy viendo acá, me esperan un segundo, que cometí un error, porque asociado con esto hay un artículo transitorio, ¿ya?, que se pone en el escenario. Voy a dejar de compartir para mostrárselo en el comparado, que se pone en el escenario
de los condominios existentes. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla y después yo les envío la versión corregida de esta presentación. Ahí les pido disculpas, ahora mientras veía esto me di cuenta que falta el artículo 5º transitorio. ¿Ya? No sé si lo ven ahí en el Word. Artículo 5º transitorio. Respecto a aquellos condominios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, el administrador deberá verificar en el plazo de 6 meses si las unidades y la parte proporcional que le corresponde a cada una en los bienes comunes se encuentran efectivamente aseguradas contra el riesgo de incendio mediante pólizas vigentes contratadas por cada copropietario o por la administración por cuenta y cargo de aquellos. Si se detectare que algunas unidades no cuentan con póliza vigente, el administrador deberá incluirlas en el seguro colectivo si lo hubiere y efectuar el correspondiente cobro en los gastos comunes. Si no existiera un seguro colectivo, el administrador deberá contratar, previo acuerdo del comité de administración, una póliza que resguarda aquellas unidades que no están aseguradas y la parte proporcional que le corresponde a estas en los bienes comunes con cargo a los respectivos copropietarios. En forma previa a la contratación de un nuevo seguro colectivo o a la renovación del existente, el administrador deberá verificar nuevamente el plazo de vigencia de las pólizas individuales y consultar a dichos copropietarios si se adherirían al seguro colectivo, ya sea desde el momento de su contratación o una vez que termine la vigencia de su póliza individual. Aquí es la combinación de pólizas que ya están contratadas, entonces no era tan simple pasarlo a este nuevo sistema del seguro colectivo. El reglamento de esta ley podrá establecer otros mecanismos o reglas aplicables a los proyectos referidos en este artículo con el objeto de resguardar que todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional se encuentren permanentemente aseguradas contra el riesgo de incendio y de promover que dicho resguardo se materialice mediante la contratación de un seguro colectivo que incluya a todas las unidades y bienes comunes del condominio. Entonces, como ven, el artículo 43 y el 5º transitorio establece una modificación bastante de fondo respecto a lo que ustedes vieron en el primer trámite. Entonces quizás eso requiere un análisis con mayor detención y quizás en otra sesión podemos entrar en más detalles, pero quería dejársela presentada. Eso respecto de los seguros. Ahora voy a compartir, voy a volver a lo otro. ¿Se ve? Está saliendo. ¿Volvimos a la presentación? Sí. ¿No? Ya, perfecto. Después, ahora no me reacciona aquí, espera un poco. No sé si me pasé alguno. Ahí, remisión al reglamento de la ley para determinar los condominios de gran extensión que deben dar continuidad a la trama vial y posibilidad de autorizar excepción. Este también fue un cambio importante en el segundo trámite. No sé si recuerdan, en el primer trámite se aprobó que determinados condominios, que podríamos llamar condominios de gran extensión, tenían que garantizar la continuidad de la trama vial para evitar que se transformaran en una isla en la mitad de una ciudad que cortaran la circulación, ¿ya? Entonces ahí, en el primer trámite, hablaba de condominios de 20.000 metros cuadrados, ¿ya? Y se generó toda una discusión respecto a si esa necesariamente es la superficie que debiera considerarse o si debiera ser distinta según el tipo de proyecto, su emplazamiento, porque claro, 20.000 metros cuadrados en determinado tipo de emplazamiento en la mitad de una ciudad ya consolidada tiene un impacto distinto que en sectores que pueden estar junto a determinados accidentes geográficos, al lado de un cerro, etcétera, o de zonas de extensión urbana, que tengan distintos tipos, ya sea por el tipo de proyecto, el uso que tengan, el emplazamiento, quizás las normas debieran ser distintas. Entonces, se cambia la redacción por una remisión al reglamento, que establezca que los nuevos condominios cuya superficie total sea superior a la que establezca el reglamento de esta ley, dependiendo del tipo de proyecto y su emplazamiento, deberán garantizar la continuidad del espacio público y la conectividad con la vialidad del sector a través de la incorporación, y aquí se mantiene, a través de la incorporación de una trama vial que contemple la extensión de vías públicas existentes en el entorno del condominio y o la proyección de nuevas circulaciones destinadas al uso público, dividiendo el condominio en diferentes sectores cuyas superficies sean iguales o inferiores a las que establezca el reglamento. Y excepcionalmente el director de obra podría autorizar que los condominios referidos en el inciso presente no se dividan o que los sectores que se generen excedan la superficie que establezca el reglamento de esta ley, siempre y cuando se encuentre resguardada la conectividad del condominio con el espacio público y su adecuada inserción urbana. Y eso tiene que ir acompañado de una solicitud para acogerse a esa autorización excepcional, que tiene que dar cumplimiento a los requisitos, nuevamente, que se establezcan en el reglamento de la ley, e incluir un informe fundado suscrito por el arquitecto del proyecto. Antes decía por un profesional competente, en verdad es el arquitecto del proyecto. Las vías que se proyecten, y esto se mantiene, las vías que se proyecten para cumplir las exigencias contenidas en este artículo se incorporarán al dominio nacional de uso público en el momento de su recepción definitiva. Recordarles que este artículo es nuevo en la ley, digamos, en la ley vigente esto no existe, esto es una de las materias en las que innova la ley completa. En nuestra opinión, nos parece pertinente que se deje una remisión al reglamento también para ir viendo cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta nueva que hay que ir viendo cuál es la superficie
pertinente para hacer estas exigencias, cómo se va a ir acreditando. Lo importante es mantener el principio de que ciertos condominios no pueden mantenerse en una lógica de condominio cerrado por todos sus lados, con un par de accesos que impiden el ocupar esas vialidades que quedan en el interior, porque eso tiene impacto en la movilidad del sector, incide también en la continuidad de la trama, en la integración, etcétera. Tiene un montón de efectos en estos grandes condominios que no permiten su continuidad. Eso con el artículo 55. Voy a pasar a otra materia, que era el de el número de unidades en condominio de viviendas sociales y también una regla sobre el fondo de reserva en este tipo de condominio. Acá la comisión, o sea, la Cámara de Diputados, porque ya pasó por la sala también, aprobó mantener la regla de la ley vigente, que establece que es el reglamento de la ley el que debiera fijar la cantidad máxima de unidades que podrán contemplar los condominios de viviendas sociales según sus características y forma de administración. Esta fue una discusión también importante en el segundo trámite, porque lo que estaba quedando en la ley era un límite de 150 unidades, lo cual nos generaba como ministerio también un problema importante, porque los programas habitacionales actuales reconocen la posibilidad de proyectos de 160 unidades y eventualmente hasta de 600 con etapas de máximo 160. Por lo tanto, el fijar la cantidad en 150 iba a generar una distorsión entre la norma reglamentaria de los programas habitacionales y una norma legal que iba a estar estableciendo un número menor. No se desconoce la necesidad de que haya esta cantidad máxima de unidades, pero sí que sea el reglamento de la ley el que, en concordancia con otras normas reglamentarias, como el decreto 49 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, busquen una sintonía entre esos números, porque si no iba a quedar una norma legal por encima de norma reglamentaria y eso podía complicar bastante la ejecución de los proyectos para los comités de vivienda. Proyectos que están varios en ejecución, algunos entregándose, y uno decía, oye, si paso esta norma por este proyecto, no podrían acogerse a copropiedad. Entonces eso es algo que estimamos pertinente que se mantenga la regla vigente del reglamento de la ley. Y por último, también relacionado con condominio de vivienda de interés público, lo aprobado en primer trámite decía que el Fondo Común de Reserva es optativo en este tipo de condominio. Y eso en la Cámara de Diputados se estimó que debía quedar siempre la posibilidad de que tenía que haber un fondo común de reserva, aunque fuera menor que en un condominio normal, o no normal, un condominio que no tuviera viviendas de interés público, pero que hubiera ciertas reglas. Y ahí se establece que, tratándose de condominio de viviendas sociales, el reglamento de esta ley podrá establecer reglas especiales para la formación del Fondo Común de Reserva, tomando en consideración factores como la inexistencia de personal contratado o la antigüedad del condominio, así como la cantidad y tipos de bienes comunes que a futuro pudieran generar la necesidad de solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. ¿A qué apunta esto? Apunta que quizá el fondo de reserva de un condominio que tiene 15 pisos, ascensores, no sé cuántos conserjes, claro, requiere tener un fondo común de reserva de cierta entidad. Un condominio de viviendas sociales, donde no hay personal contratado, donde no hay ascensores, no requiere un fondo común de reserva tan grande, pero siempre es bueno que exista un pequeño fondo por si hay que reparar el techo, por si hay que reparar algún bien común, etc. ¿Ya? Entonces, que pueda haber reglas especiales distintas, porque, si recuerdan, el Fondo Común de Reserva también quedó con un porcentaje, el 5% del gasto común mensual. O sea, habría que ver si para este tipo de condominio se deja simplemente que es optativa, por lo cual era prácticamente lo mismo decir que no necesitaban tener Fondo Común de Reserva, o que al menos tuvieran algo, pero que se considerara que no eran condominios que tuvieran la misma complejidad que un condominio que tiene ascensores o que tiene personal contratado y que requiere también tener un fondo de reserva acorde a esa complejidad. Después, esta es la última lámina, el porcentaje mínimo para interponer una reclamación en contra del administrador ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Se precisó que no es solo el comité de administración el que puede interponer una reclamación ante la Seremi en contra del administrador, sino que también el comité de administración o el porcentaje mínimo de copropietarios o arrendatarios que defina el reglamento de esta ley conforme al número total de unidades del condominio. Porque podría ser que el comité de administración no quiera interponer una reclamación en contra del administrador, pero que haya otros copropietarios que digan, no, sí que hay que reclamar en contra de a la Seremi en contra del administrador, aun cuando el comité no quiera hacerlo. Pero claro, ¿cuántos? Un solo copropietario puede ir a la Seremi a reclamar en contra del administrador. Ahí se estableció que debiera ser un porcentaje mínimo respecto al número total de unidades del condominio, quienes podrían, no sé, 5 o 10 copropietarios, dependiendo de la cantidad de habitantes del condominio, los que podrían ir a la Seremi a interponer una reclamación en contra del administrador. Y esas serían las
indicaciones. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos, pero me dicen si es que vuelvo a compartir para ver algún tema en particular. Eso, presidente. Bien, correcto. Sí, mira, a ver, senadores, son las 11:12, nos quedan 3 minutos. Lo que yo les sugiero, hay en los temas de forma y cambios menores, que son situaciones que no alteran el fondo del tema. Yo creo que en la sesión para tratar este tema, uno debe aprobar o rechazar el artículo. Y lo que se rechace se va a la comisión mixta y se acabó la discusión. Ya no hay espacio, ¿no es cierto?, para otros cambios adicionales al proyecto. Dado que hay dos materias que son relativamente fáciles de resolver, me refiero a aquellos cambios de forma y aquellos cambios menores, yo le voy a pedir, ¿no es cierto?, que ahí a lo mejor, como siempre lo hacemos con el trabajo de los respectivos asesores, más la biblioteca, pudiéramos ir consolidando esta información, dejarla lo más clara posible para que la semana que viene podamos tratar el detalle del tema y salvar la situación. Y lo mismo particularmente con los cambios nuevos. Los cambios nuevos, hay algunas materias, claro, que probablemente va a ser necesario darle una miradita en relación al tema de las parcelaciones rurales, el tema, ¿para qué hablar? Hay cosas que son obvias también, como el tema de las consultas virtuales, las reuniones, que yo creo que ahí nadie nos vamos a poder oponer, ¿no es cierto?, frente a la realidad que se nos impuso en el mundo actual. Revisar lo que ha pasado con el tema de los seguros, que me parece también un tema que tenemos que darle una solución. Me parece sugerencias que viene de la Cámara bastante pertinentes. ¿Para qué hablar del condominio, no es cierto? Se me refiero, ¿para qué hablar de la vialidad del condominio? Creo que hay varias materias que son de sentido bastante común, que me parece bien que lo analicemos a través del trabajo, como lo he hecho con anterioridad, con nuestros asesores, poner de acuerdo en algunas materias, y en esta semana que nos queda conversaremos nosotros también para ver de qué manera le damos la salida, porque creo que todos necesitamos darle espacio. Me parecen algunas sugerencias de la Cámara que vienen con mucho sentido lógico también. Así es que antes ofrezco la palabra a Carlos Montes. Gracias. Mira, yo quiero hacer ver muy rápidamente. Nosotros tenemos mucha preocupación por el artículo primero y la letra B fundamentalmente, que fue modificada, y la letra A y el 103. O sea, esto significa que se puede aplicar a esta ley a los condominios, perdón, a las parcelas de grado. Y la verdad que eso lo venimos discutiendo desde el 97. Y eso sería una tremenda distorsión. Lo que planteamos es que si una parcela de grado se quiere meter en esto, tiene que cambiar su condición de parcela de grado, dejar de ser parcela de grado y ajustarse a las normas generales. Entonces, tal como están. Respecto a las consultas telemáticas en cuestiones patrimoniales pueden ser un gran problema. O sea, está bien en cuestiones de operación, de funcionamiento, pero no en las patrimoniales. Después, bueno, ya lo dijeron, lo del artículo 55 me parece muy razonable porque plantea Gonzalo. O sea, no puede ponerse los mismos. Y si ponen un cierre opaco, ese cierre opaco tiene que estar iluminado. El tema de la trama urbana y los cierres opacos, que están muy ligados los dos. Y el tema de las 150 unidades de fomento, sería bueno pedirle a la biblioteca la historia de esto. Verónica la sabe. Esto fue un conflicto con la Cámara de la Construcción, por los diarios, por todos lados, y logramos poner los 150. Porque era, ¿qué condominio, qué vivienda social va a poder autoadministrarse más del 100? Nosotros queríamos 50, pero ya quedó 150 producto de una negociación. Pero ahora hay que volver a ponerlo en el reglamento. La verdad que la vida ha demostrado que eso es muy relajado y no asegura nada. Y esto lo metió Ugarte, entre gallo y medianoche lo metió Ugarte, que lo bajó en la vez anterior y ahora tenemos que reponerlo. Hoy día hay condominios hasta de 600, 700 viviendas, imposible autogobernarse. Y respecto al otro, por lo menos esos temas para la mixta, y respecto a la reclamación también ahí, bueno, le insisto que la letra D del 1 también es un problema, pero fue un problema desde la Cámara, porque la letra 1 permitiría, de hecho, discriminar en los edificios construidos con el artículo 69 por distintos tipos propietarios, a pesar de que en otro artículo eso no está. Esto da pie para que eso ocurra. O sea, trato diferenciado, cobro diferenciado, trato diferenciado por ciertos bienes. Eso tiene que ser muy preciso, porque si no va a generarse una discriminación interior en los condominios sobre el uso de los bienes comunes, que la verdad que no es el sentido de la integración social. Y además, presidente, para no
Creo que no está bien todavía bien resuelto la forma jurídica de los que se organizan frente a los privados y frente al Estado. La división que nosotros pedíamos superintendencia y quedamos con subdivisión, hay que fortalecerla más. O sea, eso está muy débil. Yo sé que hay que buscar los resquicios para llevarlo a la mixta, pero hay que ver cómo. ¿Dónde queda la información de cada copropiedad? En la sociedad anónima está claro dónde queda. En las copropiedades no está claro dónde queda. Y una cosa que queda en el condominio, pero ¿dónde en el Estado va a quedar la información que tal forma que no se pierda la historia, la memoria? Porque aquí se presta para todo tipo de estafa y abuso de los más fuertes en los condominios. Bueno, son los temas, presidente, que quería al menos nombrar. Sí, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, trabajamos harto este tema, ¿no es cierto?, durante harto tiempo, así que hoy día no vamos a probar absolutamente nada, vamos a conocer, ¿no es cierto?, el tema. Yo sugiero el procedimiento que les señalaba, que se pongan a trabajar, ¿no es cierto?, los equipos de asesores como lo han hecho temas, como lo hemos hecho habitualmente. Ahí, Verónica, tú tienes un gran papel que pudieras colaborar como biblioteca, ¿no es cierto?, para ir sistematizando el tema. Saquemos los sustantivos y dejemos lo que va a quedar pendiente para la comisión mixta y lo resolvemos, si les parece, la próxima semana. ¿Les parece, senadores? Presidente, ¿puedo plantear unas preguntas? Sí, senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, son dos preguntas que puede responder, no sé, por su intermedio, Gonzalo Basitú, ahora o bien para la próxima sesión, pero una es sobre el fondo de reserva para condominios sociales, que es obligatorio, podría generar algunos conflictos, ¿no?, en los condominios, sobre todo la relación de la postulación a los subsidios de mejoramiento que pueden hacer los condominios sociales y cómo afectaría esto el fondo de reserva, ¿no? El fondo de reserva en relación a estas posibles mejoras y subsidios. Esa es una duda que tengo, una pregunta. Y lo otro es sobre los arriendos esporádicos, que si bien me parece bien que se incluya las disposiciones en los reglamentos, pero igual queda un vacío legal en el sentido de que nadie fiscaliza el uso comercial de departamentos en condominios preferentemente de uso habitacional, ¿no? ¿Qué ocurre ahí con ese vacío? Esas son preguntas que tengo, presidente. Bien, muy bien, senador. Gonzalo. Gracias, presidente. Yo creo que las últimas dos consultas me gustaría revisarlas bien con equipos acá del ministerio, especialmente los programas de mejoramiento, a ver cómo podría eso compatibilizarse si es que existe, si entiendo bien la pregunta, existiendo un fondo de reserva, podría decir, bueno, ¿por qué postula un programa de mejoramiento si tiene un fondo de reserva? Un poco por ahí va la consulta. Creo que hay que ver bien eso. La norma aprobada en primer trámite decía que es siempre facultativa. Quizás las normas del reglamento de la ley, pero aquí se podría establecer reglas especiales para la formación del Fondo Común de Reserva y quizás algunos condominios podrían quedar con la misma regla de facultativo y otros, dependiendo del tipo de condominios, que existe el Fondo de Reserva. Habría que entrar en esa distinción y ver cómo se compatibiliza eso con los programas de mejoramiento. Ahí me gustaría verlo con el equipo que ve esos temas. Y lo de los arrendos temporales, algo discutimos en el primer trámite o se ha discutido en general, de que en la ley de copropiedad podríamos abordar ciertas materias de esto, o sea, que el reglamento de copropiedad pueda establecer ciertas reglas, pero claro, una materia que excede un poco del ámbito de la ley de copropiedad es esto, o sea, de hecho hay otros proyectos de ley que se han ingresado, o mociones parlamentarias respecto de las plataformas tecnológicas y este tipo de aplicaciones. Entonces, no sé si es la ley de copropiedad la que podría abordar esto, porque precisamente, por ejemplo, este tipo de arriendos no solamente se dan en régimen de copropiedad inmobiliaria, por lo tanto, sería muy extraño que cuando las unidades están en copropiedad tienen ciertos resguardos o reglas aplicables, pero si están en otro tipo de régimen no. Entonces, creo que ahí hay que dejarle a la ley de copropiedad el ámbito al cual puede abordar y lo otro podría estar excediendo el ámbito de esto. Gonzalo. ¿Sí? Sí, Gonzalo, mira, a ver, en el estado actual, esto nos va a dar, ¿no es cierto?, ya la próxima semana para despejar lo que no tenemos dificultades, pero hay muchas cosas de las dos primeras etapas, y ya lo segundo nos va a mandar a una comisión mixta sí o sí. Entonces vamos a tener tiempo para ver los análisis de detalle que esto implica.
para ver también salvar las dificultades que eventualmente puedan generar algunas interpretaciones como las que señalaba también Carlos, y analicemos ese tema. No están además los tiempos ya superando, ¿no es cierto?, para la comisión. Yo les sugiero, insisto, ¿verdad, Verónica, por favor, con todos los asesores que estén interesados en este tema y que han participado, afinar los detalles de estos cambios para que la próxima semana votemos aquellos que están sin ningún problema y aquellos cambios mayores o cambios nuevos que tienen también sentido lógico y que están absolutamente concordantes, le demos esa salida y mandemos a mixta, ¿no es cierto?, solamente aquellas cosas que no tenemos ya un punto de encuentro, y eso nos va a abrir ya la discusión en detalle para salvar cualquier inquietud adicional sobre ese particular. ¿Les parece? Pero no sería malo tratar de meter el tema de los arriendos hacia la mixta para mejorar algo, por lo menos declararlo actividad comercial, que es sí, lo mínimo, digamos. Me parece, Carlos, por eso te digo, en estos días pongámonos de acuerdo, en estos días qué cosas lo mandamos a la mixta para que le demos una vuelta adicional y dejemos aprobado, ¿no es cierto?, la próxima semana lo que ya está absolutamente concordado. ¿Te parece? Muy bien. Bien, senadores, un saludo cariñoso a todos y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Detenido. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, amigo. Chaito, chao, amigo. Chao, chao.